Bajamos un poquito la luz porque entra al estudio de Radio 10 nuestro psicólogo, el licenciado Pablo Melicchio. Hola, Pablo. Buenas noches, feliz día del trabajador y de la trabajadora, celebrando, haciendo lo que más nos gusta, Qué ¿no? lindo. Trabajar. Qué lindo, hablamos eso recién con Anita, con Robert. Bueno, de hacer lo que nos gusta es una gran bendición, somos unos afortunados todos y todas las que podemos hacer lo que nos gusta, y bueno, y difundir y hablar y estar en contacto con la gente o de la profesión que sea, porque todos dicen el trabajo dignifica. ¿Por qué dignifica el trabajo, Melicchio? Bueno, hay frases hechas. Yo creo que dignifica trabajar de lo que a uno le gusta, trabajar eh, y ganar lo suficiente como para vivir y ser feliz con aquello que uno ejerce. La falta de trabajo y el exceso de trabajo no dignifican, ¿no? Los polos no dignifican. Yo creo Ujú. que ese equilibrio de que el trabajo sea parte de la vida y no una vida atrapada por conseguir trabajo o trabajando muchas horas. Está pasando un fenómeno en la actualidad que no es tan común. Antes se hablaba de pobreza cuando alguien no tenía trabajo y hoy Claro. muchos trabajadores y muchas trabajadoras son pobres aún Lo trabajando. Así que, decía, no sé si nos estabas escuchando cuando comenzamos el sí, programa, sí, yo los estaba escuchando. lo Sí, decía sí, justamente, tenemos un 6% de desocupación y un 50% sí, de pobreza. Algo no está sí. funcionando bien, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo quería hoy, digamos, mientras pensaba el diálogo con ustedes en este Ujú, consultorio, es una pregunta, ¿no? Trabajar y sufrir, dejar abierta esa pregunta, ujú, porque si rastreamos, y quería como aportarle dos elementos históricos. Uno es la Biblia, ¿no? En la Biblia en el Génesis 3, ¿no? Está esa famosa frase que conocerán, ganarás el pan con el sudor de tu frente, mm, ¿no? Es una frase que aparece en la Biblia, que es el libro más leído en la historia de la humanidad ujú, y que de alguna manera establece unas cuestiones muy complejas, muy ujú. complejas. Una es que el hombre es castigado con el trabajo, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿no? El castigo por Claro, haberse rebelado a la consigna de Dios de no comer de ese árbol es trabajar como castigo. Y el otro es el mito griego, que ustedes recordarán, el mito de Sísifo, que hay sí, muchas imágenes de el tipo tirando de una soga con una piedra, es el otro elemento que viene de los griegos también, que es porque Sísifo se quiso rebelar también contra su dios, que en ese caso era Zeus. ¿Cuál fue el castigo? Trabajar, digamos, cargando una piedra y más complejo aún, subir una montaña, la alegría de bajar esa montaña, pero delante que había otra montaña. claro. Entonces, el otro castigo es trabajar de manera incesante y Y trabajos eso, y eso, absurdos y estereotipados. y eso, ¿Mm? Pablo, digo, pensaban en lo que hablábamos al comienzo, eh, digo, en trabajar y por ahí no llegar a fin de mes y Sí, que no sí, te sí, alcance para darle un gusto a tus hijos, a tus hijas, sí, sí. eso genera mucha angustia también porque no sabes ya a qué recurrir, porque antes, como vos decías, históricamente conseguías trabajo y de alguna manera la piloteabas para vivir dignamente, entre comillas, ¿no? Y hoy no es así, Sí, ¿no? sí, por eso digo que estos dos elementos son muy perturbantes, ¿no? Ujú. Pensar, yo analizaba la palabra trabajo, quedó tan establecida cuando decís esto me cuesta trabajo, ¿no? Todo lo que está asociado al trabajo parece algo como pesado, por eso Ujú. quería aportar estas cuestiones que ya vienen desde la historia de la humanidad, desde la Biblia, de los griegos. Hay que romper con eso, ¿no? Uno Claro, puede pensar que también cuando se elige un trabajo, cuando hay una vocación, no debe ser eso trabajoso, pesado, un sacrificio, un castigo. El castigo, el sacrificio es que no te alcance para alimentar a tu familia, hacer un trabajo alienante. No olvidemos también que hoy se conmemora el Día del Trabajador y la Trabajadora a claro. partir, ¿sí?, de una huelga en la que la policía reprime Ujú. y mata, ¿sí?, a un montón de trabajadores y trabajadoras, obreros y obreras que reclamaban mejores condiciones de Claro. trabajo
y porque eran 16 horas por día. Bueno, claro. trabajar tantas horas también implica no disfrutar de la vida. Entonces, el trabajo como algo que es cargar una piedra y pesado, es alienante. Desarmemos Totalmente. ese concepto, ¿no? Totalmente. Hoy Tengo que aprender mucho, hablábamos sí. con Alejandra de este tema, del trabajo que nos hace feliz, pero a su vez también que le dedicamos muchísimo tiempo. Y a veces en la psicología laboral, digo yo, puede ser, doctor, que estemos dedicadas plenamente a esto o plenamente a esto, por los varones, por el tema simplemente de esconder aquellas frustraciones que a lo mejor uno tiene durante el trabajo. Viste que, bueno, yo estoy feliz en el trabajo, pero Sí, sí, sí. cuando pasamos tantas horas, ¿realmente no estamos tapando algo de nuestra personalidad Qué ahí? pregunta buena. Yo creo que cualquier adicción, el trabajo también puede ser una adicción, está tapando algo, ¿eh? La adicción es lo no dicho, es decir, lo tapado, lo ocultado. Cuando nos ponemos exagerados o exageradas en algo y estamos todo el tiempo con eso, sea un trabajo, sea internet, sea un deporte. Acuérdense de esta frase maravillosa que se decía antes: 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación Claro. y 8 horas de descanso. Bueno, es una locura, ¿no? Cada vez hay más horas de trabajo porque no alcanza la plata, o trabajo y después tapar con actividades que también es como el tiempo productivo. Nos comimos el discurso del capitalismo. Claro. Tal cual. Todo el tiempo tiene que ser productivo. Claro. Y esa hiperactividad genera mucha ansiedad, y la ansiedad es el mal de la época, ¿no? Totalmente. Además tenemos, me parece, muchas veces una cuota de ambición creciente que hace que no nos conformemos con nada. Entonces hay dos extremos. Está el extremo cuando falta el trabajo. Cuando falta el trabajo no hay vida posible, porque no hay ingresos para sostenerla. Pero después hay momentos o situaciones o personas que trabajan todo el día, salen de un trabajo y se meten en otro, salen de otro y se meten en un tercero, y en definitiva un día de su vida ven que sus hijos terminaron la secundaria y dicen, y yo casi no los vi, porque yo iba a casa a cenar y a dormir. ¿Por qué? Por la necesidad de la vida moderna que te dice: tenés que cambiar el auto, tenés que tener el último celular, Claro. tenés que tener esta plataforma Eso y es la lo otra capitalista. también. Y entonces cada vez esos dos extremos nos van achicando más y queda menos gente en el medio, ¿no? Estamos entre los que no tienen trabajo y los que buscan cada vez más, que como dice Pepe Mujica, te quita independencia, porque cada vez tenés menos tiempo para vos, porque entregas más horas a los empleadores para que te den más dinero. Sí, quedar atrapado en el discurso capitalista. Entonces, Roberto, maravilloso esto, pensar lo siguiente: el equilibrio. Lin Yutan, un sabio chino, decía el justo medio, ¿no? Si uno encuentra el justo medio, puede ser feliz. Entonces trabajás para tener eso necesario y un poquito más, para no tener privaciones, y que no trabajes solo para el techo y la comida, ¿no? Que también puedas tener un trabajo que te permita pasear, tener placeres, comprarte un libro, ir al cine, que te permita ese poco más. Pero si estás detrás de la ambición y que el prestigio, el tener más, el cambiar el auto, el cambiar la casa, eso te va llevando inevitablemente, casi como ese Sísifo, ¿no? A que el trabajo sea una carga permanente y que después no puedas disfrutar de la vida y del tiempo libre, ¿no? Claro, e igual, ¿cómo se hace, Pablo, también para mediar entre todo eso? Porque es cierto por ahí el tema de las ambiciones personales que no tienen nada que ver con la satisfacción de las necesidades mínimas también, ¿no? Sí, Ale, a mí me parece que, digamos, ya que hay tanta gente que hoy nos está escuchando, que lunes también va a poder descansar un poco, desarmemos que el trabajo no tiene que ser ni un castigo, ni debe ser un sacrificio en el sentido de perder la vida, ¿no? El trabajo tampoco es una pesada piedra, ¿no? Como ahora me acuerdo también el trabajo de parto, ¿no? El trabajo de parto, ¿no? Trabajo, todo trabajo está asociado a lo pesado y al dolor. Basta de eso, ¿no? Empecemos más bien a fundar, ¿no? Trabajos, si podemos, elegidos, frutos del deseo, ojalá
algo vocacional. Y que haya Pero, también, perdón Pablo, y que estén también las condiciones políticas y económicas que también para que podamos elegir y podamos hacer de nuestro trabajo nuestra propia elección, nuestra propia vocación, ¿no? claro, ojalá uno pueda, cuando es una vocación es algo que se te impone, ¿no? Pero si no, vos no tenés una vocación y podés elegir un trabajo, que ese trabajo, como decías al principio, sea digno, ¿no? Que aporte más que lo necesario, ¿no? Que esa labor te deje un resto para descansar, una ganancia suficiente para disfrutar, para gozar de la vida, para gastar en algo más que en el techo y la comida. Y digo como broche, ¿no? Claro. Que el trabajo también sea parte del bienestar, ¿no? Y no un castigo, sino que tenga que ver con parte de tu identidad. El trabajo está asociado a la identidad. Muchas veces cuando alguien te pregunta, no sé, cuando conoces a alguien, bueno, Ale, contame algo de vos. Y es muy probable que lo primero que cuentes de vos... Trabajo Es de... el trabajo. Exactamente. Claro. Es como la presentación. Tu nombre, el nombre es identidad, ¿no? Total. Por eso cuando hablamos siempre de esto de la presentación, ¿no? Yo me presento por mi nombre y mucho tiene que ver con aquello que hago, ¿no? Y si digo soy Pablo y soy psicólogo, soy escritor, ya voy armando, no me termina de definir eso, pero eso le da mucha fuerza a mi ser. Se Sí, confunde sí, lo que pero- haces con lo que sos, ¿no? Exacto, pero también hay Exactamente. muchas veces, Pablo, que hay gente que, por decir, bueno, trabajo de tal cosa y al otro no le cae bien ese trabajo porque lo ve inferior a lo que vos haces y es como que te rebaja de cierta Claro. manera. Bueno, pues eso es un problema del otro, ¿no? No, pero Sí, existe sí, sí, y en claro. los trabajos también a veces falta esa relación entre recursos humanos y el psicólogo laboral que se necesita Claro. para temas de abusos, temas de maltratos, todo Totalmente. eso, pero que no se lleva a cabo siempre. Y lo que decía Pablo de que el sueldo, la remuneración, el salario debe ser lo suficientemente digna como para que sea más que una mera supervivencia. Permitime esto, Robert, y equitativa entre hombres y mujeres. Exacto, exacto. Pero ¿sabes en qué me dejó pensando? Cuando uno se entera que en los últimos 8 años la participación del trabajo dentro de la distribución del ingreso cayó del 51% a 30 y pico por ciento, Claro. entonces esa dignidad está cada vez más lejos, ¿no? ¿Y vos te crees Entonces que mucha gente puede estar viviendo? A ver, yo digo que le dedicamos demasiado tiempo al trabajo, Ujú. los 7 días de la semana, las 24 horas, porque no tenemos realmente esa remuneración que estamos esperando. Claro. Sí, sí. Igual, digo, pensemos lo siguiente, que me parece que lo más interesante de el día que hoy se conmemora, que el trabajo sea digno, que no sea alienante, que todas las personas que necesiten trabajar tengan su trabajo, y agregaría algo más, y ojalá la gente vaya descubriendo el trabajo desde el amor, ¿no? Porque quien trabaja de lo que ama suele sentir que no es un trabajo, sino que es una forma de vida, una parte fundamental de la identidad. Entonces, descubrir vocaciones, y si no tenés una vocación, por lo menos un trabajo creativo, no esos trabajos alienantes que uno trabaja para un otro que se hace millonario y uno es nada más que un engranaje en esa maquinaria perversa que tienen muchos empresarios. Por favor, esto, ¿no? Lugares dignos y que uno sea feliz con su trabajo, si no es solo el trabajo, sino eso que le genera, porque a veces con el trabajo después puedes alimentar a tu familia, pasear, que sea digno en ese sentido, ¿no? Claro, y te colme, te llene también, Pablo. Hermoso Sí. todos los conceptos que dejaste un montón de temas ahí picando, que nos miramos entre los tres y nos hacemos caras, que señas, que sí. Me encanta Pablo Melicchio, te buscamos en las redes, @Pablo Melicchio con C, y muchísimas gracias por otra semana de encuentro, de charlas, de empatía, de palabras. Sí. Te mando un beso enorme, que tengas una linda semana y feliz Día del Trabajador. Feliz día. Bueno, felicidad para usted, y también, digo, pensar que este espacio para mí no es un trabajo, no es compartir con Qué ustedes lindo. y nutre, y sé que a mucha gente que está del otro lado también. Maravilloso, Abrazo grande, Pablo feliz día. Melicchio, te aplaudimos mucho, gracias.